¿Me podrías ayudar a entender tu punto de vista de cómo es que existimos los humanos y todo el universo con los otros seres, si es que existen? Sí, por supuesto. De hecho, te lo voy a poner en grande, porque esto te va a servir luego en la vida para responderles a otras personas, ¿no? ¿Cómo es que existimos los humanos y todo el universo junto con los otros seres? Si es que existen, no existen un montón. Aquí en el planeta existe una pila de seres más. Pues mira, aquí lo tienes, vamos a ponerlo en grande. Muy grandote así. No lo sabemos todavía. Ya lo dije hace unas 2 semanas, pero vamos a repetirlo. ¿Cómo es que existe el ser humano? No lo sabemos todavía. Mira, las religiones siempre dijeron que podían explicarlo y han tratado de expresar un montón de explicaciones, ninguna de las cuales parece tener ninguna sensatez. O sea, es que nos hizo Dios. Pues mira, ¿cómo lo sabes? Porque lo dice un libro. ¿Y ese libro quién lo hizo? Dios. ¿Y cómo lo sabes? Se lo dictó Dios a un señor que andaba por ahí. ¿Y cómo sabes que lo dictó Dios? Porque aquí dice, Dios me lo dictó. Esto es una lógica circular. Nunca no tienes ninguna prueba de que Dios haya dictado nada, ni mucho menos que haya hecho el universo. Bueno, así nos la pasamos respecto de todo. Respecto de todas las preguntas que puedas hacerte. Es que lo hizo Dios. Hasta hace unos 400 años. Entonces tú preguntabas, oye, ¿por qué los volcanes escupen lava? Porque Dios quiso. Ay, mira, los volcanes escupen. Oye, ¿por qué las mareas? Porque Dios hace las mareas. Pues Dios hace las mareas. ¿Por qué crecen las plantas? Porque Dios hace que crezcan las plantas. Mira, qué bien las diosas. Oye, trabaja duro este tío, ¿eh? ¿Cómo hace todas esas cosas? Cuando llueve, llueve porque Dios quiere que llueva. Y si no llueve, entonces le pedimos a Dios que llueva. Y cuando llueve es que ya nos hizo caso. Mientras no llueve es que no nos está haciendo caso. Así nos pasamos varios miles de años de historia humana. Y sobre todo de toda la prehistoria y buena parte de la historia humana. Sí, la historia comienza cuando empezamos a escribir cosas allá en la creciente fértil de Mesopotamia, en el Medio Oriente, y llevamos apenas unos cuantos miles de años con esto. Nunca averiguamos por la vía de la religión cómo funcionaban las cosas de verdad, ¿no? ¿Por qué caen las piedras? Porque Dios dice que caigan. Si Dios quisiera, volarían. Bah. Hasta que desarrollamos una cosa que se llama ciencia, método científico. El método científico permite averiguar cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿por qué escupe lava el volcán? Bueno, porque mira, el manto de la Tierra tiene unas características determinadas que bajo determinadas situaciones de presión se vuelve líquido y sale en forma de lava en lugares donde aumenta la presión, y te lo puede explicar un geólogo mucho mejor que yo. Traemos al geólogo en apuros que ya estuvo con nosotros una vez y le preguntamos, ¿no? Oye, las mareas, pues mire, es que la luna ejerce una atracción gravitacional sobre los grandes cuerpos de agua, no sobre el agua que tienes tú, a esa no llega a afectarla, pues es muy pequeña el efecto. El movimiento de la luna provoca las mareas porque atrae los cuerpos de agua y hace que el agua se haga un poquito más gordita por este lado donde está la luna. Cuando la luna se mueve para el otro lado de la Tierra, pues entonces como que baja el agua. Y así aprendimos a explicar las cosas con base en la ciencia. Pues son solo 400 años. Y hemos ido aumentando, yendo a cosas más complejas conforme pasa el tiempo. Ya entendimos cosas más simples como las mareas y la lava, y ahora buscamos entender cosas más complejas como la vida y el origen de la vida y el ser humano. Pero todavía no podemos hacerlo. Es ir subiendo una escalera del conocimiento, donde primero averiguamos cómo se movían los planetas, porque ahí más o menos podías hacer cálculos fáciles y las cosas estaban más o menos ordenaditas, y otra cosa es cuando te metes en las moléculas de la vida, que son complicadísimas. Entonces, pues hemos ido subiendo poco a poco, todavía no sabemos. Hay indicios que nos dicen que vamos a poderlo averiguar. Que conforme más sabemos y más sabemos de arqueología y más podemos estudiar los hielos antiguos que están en lo más profundo de los glaciares eternos del planeta y demás,
pues vamos conociendo más y más cosas de cómo se fue desarrollando la vida, y es probable, no es seguro, pero es muy probable, que podamos explicar el surgimiento de la vida y la aparición del ser humano con las herramientas de la ciencia en un momento dado. Pero de momento, la única respuesta honesta y seria es que no lo sabemos todavía.